El Constitucional ha decidido que no acepta la medida cautelar, pero sí la demanda competencial. Hoy tenemos un programa extraordinario. Permitan que me vaya a sentar. Señor director, le pido nuevamente la cuña, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Ahora sí, les decía, tenemos un programa extraordinario. Ana Neira, Marianela Ledesma, Enrique Gersi, Dieter Columbus, Daniel Olivares, Omar Cairo. Y el bonus track del programa tiene que ver con 10.000 millones de soles aproximadamente que podría perder el Estado peruano, no recabar el Estado peruano por un tema de impuestos. Eso al final. Pero nos concentramos en la crisis política, cuyo momento estelar se vivirá el día de mañana. Con la resolución del TCE de no aceptar la medida cautelar, queda el camino expedito para que la sesión del Pleno del Congreso se realice sin ningún obstáculo. Mañana, desde las 9 de la mañana, ha sido convocada esta sesión, ¿no? Y allí se va a discutir, se va a debatir la moción de vacancia presidencial. ¿De acuerdo? Vamos a conversar con Ana Neira, la ministra de Justicia, que está allá con nosotros. Ministra, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, primero su reacción, su posición en torno a la decisión del Tribunal Constitucional. No aceptar la medida cautelar que ustedes habían planteado para suspender la sesión de mañana, o con cuya decisión, ¿no? Y si esta hubiese sido aprobada, no se realice, digo, la sesión, pero esto finalmente ha quedado descartado. Y por otro lado, la demanda competencial. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Mira, en primer lugar, nuestra satisfacción por la admisión de la demanda competencial. Había quienes decían que no procedía esta demanda, pero el tribunal ha visto que hay un caso que tiene que resolver y que va a permitir que pronto va a poder señalar cómo debe el Congreso ejercer su competencia para declarar la vacancia por incapacidad moral permanente de un presidente de la República. Lo segundo, sobre la cautelar, evidentemente nosotros sabíamos que era un escenario posible que no se conceda. Sin embargo, creímos que era importante que primero el tribunal se pronuncie y luego el Congreso eventualmente siga con el procedimiento. Por supuesto, aunque discrepamos de la decisión tomada, por supuesto que la respetamos y continúa el procedimiento actualmente en el Congreso, que se llevará a cabo la sesión el día de mañana. Mucha gente se pregunta si el presidente Vizcarra va a ir o no el día de mañana. ¿Va a ir? Mira, esta es una decisión que el presidente va a definir con su abogado, que está haciendo su estrategia legal. Mi rol como ministra de Justicia ha sido más bien justamente defender el proceso competencial, no pensando en la defensa del presidente, sino en realidad de la institución del presidente de la República hacia el futuro, ni siquiera pensando en el actual presidente, sino incluso quienes vengan después, ¿no? Porque creo que esto tú también lo has analizado en algún programa, ¿no? En general, desde que se creó esta causal de vacancia por incapacidad moral permanente, se ha utilizado 3 veces desde el siglo XIX. Sí, pero... Y en los últimos 4 años se ha intentado ya 3 veces también, ¿no? Digamos, pero con la medida cautelar lo que pretendía el Poder Ejecutivo es que no se realice la audiencia de mañana, con lo cual había una, por lo menos, impresión de que el presidente no quería que se realice la sesión de mañana, y si no quería que se realice la sesión de mañana, ¿qué haría pensar que ahora va a cambiar de posición e ir al Congreso? ¿O creen que se puede ver expuesto? En realidad nuestra posición con la cautelar, Jaime, era que previamente el tribunal dijera cómo el Congreso tiene que interpretar esta causal, porque hacerlo de manera extensiva, como siempre es una posibilidad todavía el día de mañana, era un escenario que queríamos evitar. Pero entendemos, por supuesto, que el Congreso ha tomado una decisión. Ahora, sobre mañana, como ya es público, el abogado del presidente es Roberto Pereira. Él acudirá a hacer su defensa legal y la decisión sobre si el presidente asiste o no es justamente una decisión que tomará él con su abogado, que están tomando o que van a tomar en las próximas horas, antes de mañana a las 10 que se ha citado para ejercer su derecho de defensa. Una consulta, ¿quién decidió que sea el señor Pereira el abogado del presidente? Bueno, el presidente, evidentemente, porque es una decisión de defensa porque él, de él, ¿no? Él, digamos, es un abogado
muy respetado, ¿no? Proviene del IPIS, es un profesional muy acreditado. Pero él hace... Ve temas penales, constitucionales, ha trabajado en la defensoría, justamente, sí, tiene sin duda mucha trayectoria. Consultado por el programa Punto Final en Latina Televisión, en un reportaje, él dice que aquí hay delito, que esconder, eso salió el domingo, que esconder... Sí, lo he visto, el extracto. Registros de visitas, implica delito, es decir, ha adelantado opinión y no necesariamente en favor de su defendido, hoy defendido. En realidad, Jaime, seguro tú has visto el clip con más detalle y además entiendo que el programa hoy día va a difundir el video completo, pero lo que en todo caso dice Roberto Pereira en ese espacio es que si hubiera algún tipo de alteración de las revisitas, habría un delito. Y esto nosotros tampoco lo hemos negado como gobierno, ¿no? Eso es el espacio, las investigaciones penales. Ya. Eso no genera una contradicción. El tema es, esto es causal de vacancia y eso es lo que mañana tendrá que en todo caso el Congreso, entiendo, tratar de acreditar. Nosotros creemos que no existe una causal de vacancia por incapacidad moral permanente y esperamos que el Congreso reflexione y entienda la responsabilidad que tiene para con el país y para con los peruanos y peruanas. ¿Cuándo se va a saber, digamos, supongo que en boca de usted no lo vamos a saber, pero lo sabremos mañana temprano, lo sabremos esta noche, si el presidente Vizcarra va, digo? Es importante porque hay no solo congresistas, muchas voces consideran que más allá de lo que diga el reglamento, más allá de lo que digan los textos y las leyes que usted conoce muy bien, hay un asunto político aquí, porque ciertamente una moción de vacancia es en sí misma una cuestión política, tratándose del jefe del Estado. Entonces, ¿cuándo va a decidir? Porque por allí el ministro de Defensa hoy en declaraciones habla de luego de un Consejo de Ministros. ¿Puede explicarnos esa cronología, por favor? En realidad esta es una decisión que tomaría el presidente con su abogado. Entiendo que ellos están en comunicación en este momento. No, porque es una defensa del presidente ante una vacancia por incapacidad moral, en este caso que se le quiere declarar, ¿no? Entonces es una decisión que tomarían a ese nivel, ¿no? Pero hoy el ministro de Defensa, repito, adelantó que en sesión del Consejo de Ministros se tomará la decisión sobre la asistencia o no del presidente al Congreso. ¿Sabía usted algo de eso? No, de verdad que no he escuchado esas declaraciones, pero en todo caso esta es una decisión que tomaría el presidente. De acuerdo. Ahora, hay quienes han observado el rol que usted está desempeñando. No me refiero como ministra de Justicia en todas las ocupaciones que la cartera le demanda, sino concretamente el rol que usted tiene. De acuerdo a las leyes, es una asesora legal del Estado, pero hay quienes señalan que usted está asumiendo o estaría asumiendo una suerte de rol de defensora del presidente Vizcarra. Aclárenos eso. Sí, yo quisiera descartarlo, ¿no? Y he tratado de hacerlo en todos los espacios que he podido. Nosotros, como Ministerio de Justicia, yo como ministra, lo que buscamos es que se defienda el orden constitucional y por eso optamos por un proceso competencial. Nosotros, por ejemplo, como Ministerio de Justicia no podemos presentar una demanda de amparo en defensa del presidente, que tendría que él, en todo caso, impulsar él por sus derechos. Nosotros, como Ministerio, defendemos al Estado, a la institución del presidente de la República o de la presidencia de la República, y en esa línea seguimos, ¿no? Y nuevamente, si el presidente tiene que responder ante la justicia penal, tendrá que tener un abogado que no vendrá del ministerio, sino que tendrá que ser un abogado personal, ¿no? Y por eso la mayor apertura con las investigaciones y seguirá haciendo con el Ministerio Público y sin duda también con las instancias que correspondan. Es una consulta. ¿Usted sabe si el presidente viaja mañana a Trujillo? La verdad que la agenda del presidente no la tengo yo confirmada en este momento, no sabría decirte. Entiendo que había una información vía en redes que señalaban que va a viajar. No tengo más información sobre eso. Te mentiría si te confirmara o te descartara un viaje del presidente mañana. Ahora, pero ¿cómo va la situación, digamos, de la pandemia? Le pregunto porque entiendo que en Consejo de Ministros coordinan quién va a tal región, quién va a la otra y, digamos, en realidad, lo que se ha anticipado, Jaime, es que el presidente va a Trujillo mañana.
En realidad, Jaime, nosotros en Consejo, seguro esto es de público conocimiento para mucha gente, nosotros, cada ministro tiene asignada una región a la cual es la que tenemos que estar monitoreando permanentemente, y paralelamente a eso el presidente en algunos momentos decide acudir a algunas actividades, ¿no? Entiendo que, como te digo, yo he leído como tú en redes sociales que sería a Trujillo que él viajaría mañana, pero no tengo más información al respecto. Ahora, ¿cuál es el espíritu en el gobierno, en el seno del Consejo de Ministros, frente a una eventual vacancia al presidente Vizcarra? Porque hay dos posibilidades que se abren mañana al cerrar la jornada: que el presidente Vizcarra sea vacado o que no lo sea. Sobre todo cuando se ha puesto en tela de juicio, algunos con razón, que el señor Merino haya llamado al jefe del Comando Conjunto, que haya llamado al comandante general de la Marina. Y lo pregunto por principalmente eso: ¿qué harán las Fuerzas Armadas si vacan al presidente Vizcarra? Mira, Jaime, nosotros no queremos entrar en un plano especulativo. Evidentemente estamos atentos a lo que va ocurriendo en cada momento. Sí quiero, por supuesto, apelar a que el Congreso, primero, que va a respetar lo que han señalado los principales líderes políticos, ¿no? Los principales líderes políticos del país, de casi todos los partidos políticos, han señalado que esos hechos deben ser investigados, pero que no son causal de vacancia. Yo entiendo que eso debería ser la línea de los partidos, pero como tú bien sabes y todos los peruanos y peruanas sabemos, hasta que un congresista no emite un voto no podemos saber con certeza cuál es su posición, y por eso que apelamos a su responsabilidad, a su compromiso democrático. Claro. Y ahí, Jaime, sí, perdón, dime. No, es que hay una asociación de ideas, ¿no?, que son lógica pura. El Ejecutivo presenta una demanda competencial, ahora vamos a hablar de eso también, y presenta una medida cautelar contra la forma y sobre todo lo que la sostiene, ¿no?, los argumentos que sostienen para presentar una moción de vacancia por incapacidad moral. ¿De acuerdo? Entonces ustedes no han conseguido la medida cautelar. Se realiza la sesión de mañana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el Congreso consigue los votos para vacar al presidente Vizcarra? Y principalmente mi pregunta va en el sentido de si el gobierno va a aceptar, va a acatar cualquier decisión que tome mañana el Congreso. Mira, Jaime, yo te reitero lo que te señalaba. Nosotros confiamos en que los grupos parlamentarios, los congresistas, siguiendo las declaraciones de sus líderes políticos, votarán mañana en contra de la vacancia, porque es lo que nos han anunciado. Es de hecho, Jaime, permíteme, es de hecho el argumento que ha utilizado el Tribunal Constitucional para no conceder la medida cautelar. Y si no, en ese momento lo evaluaremos, pero sí quiero reafirmar el compromiso democrático del gobierno. Nosotros no vamos a actuar nunca fuera de los cauces de la Constitución, fuera de los cauces del Estado democrático. Eso sí te lo quiero asegurar en este momento, y en general es lo que hemos hecho durante todo el tiempo que se ha estado en el gobierno, y seguiremos haciendo mientras estemos en el gobierno. Pero dentro de esos márgenes que usted dice que van a evaluar, ¿qué escenarios estarían contemplando? ¿Acaso escenarios internacionales? Sea un poco más precisa, se lo pido, porque yo le hice una pregunta muy puntual. O sea, tiene que haber una estrategia. Sin duda. Yo escuchaba hace un momento a la presidenta del Tribunal Constitucional que señalaba la posibilidad de una nueva medida cautelar o un nuevo recurso. Sin duda también lo evaluaremos, pero en realidad Sí, van a evaluar eso. ¿Van a evaluar eso? Bueno, lo evaluaremos ahora, porque de hecho lo acabo de escuchar hace una hora más o menos, pero en realidad, para serte honesta, nosotros lo que habíamos planteado era la medida cautelar porque entendíamos que lo importante era que el tribunal se pronuncie antes de la vacancia. Ahora ya estamos, como tú dices bien, en un nuevo escenario, sigue el procedimiento, nosotros estaremos atentos. Entendemos que siguiendo los compromisos dados por los líderes políticos no habría una declaración de vacancia, pero si se diera, pues evidentemente seguiríamos evaluando los mecanismos, pero siempre dentro del marco de la Constitución. No te puedo adelantar en este momento qué es lo que haríamos, porque quisiera yo en este momento más bien apelar a que el Congreso no va a hacernos llegar a ese escenario que evidentemente generaría una crisis. Y solo te lo digo, esto seguro te lo han dicho algunos especialistas, te lo dirá seguro algunos de los que vienen después que yo, pero hay que tener claro que cuando se vaca un presidente, el efecto, según la Constitución, es convocar elecciones.
pero ya tenemos elecciones convocadas para el próximo año. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿tiene sentido seguir todo este procedimiento para convocar elecciones para abril? ¿O es que hay intentos de cambiar la fecha de las elecciones o hay intentos de quedarse en el poder? Eso sin duda nos preocupa y esperamos que eso no sea así, sino que más bien hay un compromiso por la alternancia del poder como corresponde en cualquier gobierno democrático. Nuestro público, no lo dude, es sumamente inteligente y entiende lo que usted está diciendo sin necesariamente adelantar la estrategia legal, que ciertamente al ser una estrategia hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. Pero como le decía, yo le hacía una pregunta muy puntual, si acataban o no la decisión que tome el Congreso mañana. Esa respuesta a esta pregunta, digo, usted se reserva en contestarla. No, lo que yo te digo es que nosotros siempre actuamos dentro del marco de la Constitución y entendemos que no vamos a llegar a ese escenario, por lo cual no quiero especular sobre un escenario que entiendo es totalmente inviable según lo que han declarado las fuerzas políticas. Usted ha citado a la presidenta del Tribunal Constitucional, ciertamente ella viene en unos instantes también con nosotros, y ella dice que al escuchar a los voceros de las bancadas, considera que no habrá tal vacancia y que por esa razón la medida cautelar ha sido desechada. ¿Cuál es su opinión del criterio con el cual la señora Ledesma sustenta la posición del TC? Claro, que es una posición que además tiene 5 votos, ¿no? En ese mismo sentido. Mira, Jaime, como yo te mencionaba, lo que sí creo que debe quedar claro es que hasta que un congresista no emite su voto, es posible todavía que cambie de opinión, ¿no? Y lo segundo es que, como tú también sabes, muchas veces los líderes políticos hacen una declaración, pero no quiere decir que los congresistas todos van a votar en el sentido de su líder político. Es más, seguro tú debes haber escuchado algunas bancadas que pese a las declaraciones de sus líderes políticos han señalado que todavía están evaluando el sentido de su voto según cómo ejerce su derecho de defensa del presidente. Entonces, entiendo que esa es la premisa del tribunal, pero ahí nosotros discrepamos democráticamente porque entendemos que hasta que hay votos no hay certezas y evidentemente nosotros sí creemos que había un peligro en que no hay un pronunciamiento el día de hoy sobre la cautelar, pero sin duda respetamos la decisión de un ente autónomo que además es máximo intérprete de la Constitución como es el TC. No quiero dejar pasar el tema de la reforma política porque en el Congreso precisamente se discute el capítulo financiamiento a los partidos políticos. El presidente de la Comisión de Constitución, el señor Chejade, ha excluido del texto final la sanción de cancelación de inscripción de partidos. Los partidos, las bancadas, mejor dicho, que se oponen, de acuerdo al periodista Wilber Huacasi, siempre informado, son Acción Popular, Podemos, UPP y Fuerza Popular. La votación tiene que ser hoy. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Que, digamos, ha tenido como caballito de batalla la reforma política. Mira, estuvimos siguiendo el debate, nos pareció importante que entre justamente en la agenda el día de hoy el tema de financiamiento. Justamente revisaba hace unos momentos el último cambio y hay que tener claro con una cuestión que creo que es bien importante, ¿no? Es necesario que haya sanciones efectivas. Y en este momento, hasta esta fecha, ningún partido político ha pagado una multa, por ejemplo. Entonces, si dejamos las sanciones solo en económicas, tenemos un problema. Ahí, ¿cuál es lo bueno de este dictamen? Que dice que la OMPE puede cobrar coactivamente estas multas, o que ya avanzamos en el lado de las multas. Pero las multas no son suficientes porque hay partidos que no tienen patrimonio o que simplemente nuevamente no quieren pagar. Entonces, el complemento de esto son las sanciones políticas. Y en las sanciones políticas hay una suspensión de la inscripción, es decir, por un tiempo el partido no está inscrito, esa es la suspensión, pero para nosotros también tiene que haber una cancelación de la inscripción ante incumplimientos reiterados. Entiendo que esto es algo que se está debatiendo en este momento en el Congreso. Esperamos que los congresistas entiendan que la idea es que haya sanciones efectivas en el financiamiento y por lo menos para mí, no te puedo hablar todavía de todo el Ejecutivo porque eso se evaluará según se reciba eventualmente la autógrafa aprobada. Pero es que creo que las sanciones tienen que ser efectivas, la cancelación. Y esto implica suspensión y cancelación. Suspensión y cancelación. Esa es la posición de ustedes. Sin embargo, repito, hay bancadas, Acción Popular, Podemos, Unión por el Perú y Fuerza Popular, que se oponen a ello. Han dicho en el debate que no se debe cancelar la inscripción. Entonces, a su juicio, hay
una intención de estas bancadas, a su vez de estos partidos, de tirarse abajo la reforma política? Creo que lo que tenemos que hacer es evaluar el texto de manera integral. Mira, yo lo he revisado antes de esta última modificación y sí veo cambios cualitativos importantes frente a lo que no tenemos hoy. Porque, digamos, post-referéndum no tuvimos ninguna regulación legal del tema de financiamiento. Entonces yo sí veo avances. Igual cuando se apruebe el texto final tendremos que evaluar como ejecutivo y decidir finalmente qué se decide sobre si promulgar o observar la norma, pero tampoco podríamos decir que no hay una mejora entre lo que está hoy y lo que está planteando el Congreso. Sí creo que deberíamos incidir en las sanciones de manera efectiva y eso para por lo menos desde la valoración que yo tengo debería ser suspensión y cancelación. Muy bien. Ministra Ana Neira, muchas gracias por esta conversación. Simplemente para terminar, ¿sabríamos entonces de la presencia del presidente mañana? Si va o no va. ¿Se va a hacer oficial o simplemente al ver al abogado Pereira solo de darse ese caso, nos daremos por enterados que el presidente no asistirá? ¿O va a haber una comunicación Jaime, formal? En realidad, Porque tendría que decirse, ¿no? Que va a tomar el presidente con él, pero sin duda antes de la hora de la defensa probablemente pues haremos pública esta información para que lo pueda saber la opinión pública y sin duda la prensa, ¿no? Muy bien, la ministra de Justicia Ana Neira con nosotros, ¿eh? Le agradecemos por esta conversación. Muy bien, les decíamos que hay un programa muy especial que hemos preparado hoy, nos vamos a pasar de largo de la hora. Tenemos en la pauta al doctor Enrique Gersi, ¿ya? Tenemos también a la presidenta del TC, Marianela Ledesma, a los congresistas Ditel Columbus y Daniel Olivares, más adelante con el constitucionalista Omar Cairo y también con el exministro David Tuesta. Hay un tema en el TC muy interesante. Pero justamente usted estaba escuchando en la parte final de la conversación con la ministra de Justicia. En estos momentos se está debatiendo en el Congreso de la República este capítulo financiamiento de partidos y hay suma resistencia de las bancadas que he mencionado para